Y el ganador del galán del año es... Bueno, en realidad fue una votación muy ajustada, ¿no? Fue cambiando hora a hora, casi minuto a minuto. Por Dios, ya di el nombre, ¿sí? Calma, Piojo, que la noche es larga. Relajadito. Y el ganador, gracias a sus votos, gracias a sus llamadas, es... Que diga el nombre para irnos. Ay, vas a ganar tú, mi amor. Vas a ganar tú. Ay, no puedo más, me voy a morir de la ansiedad. Pues perder, ¿verdad? Ya luego me cuentas qué se siente, ¿ah? Tranquila, Vale. Todo va a salir bien. Ay, a mí Raúl González me cae bien, pero ya que diga de una vez por todas quién ganó, por favor. Tengo hambre. Ay, te prometo que saliendo de aquí nos vamos a comer lo que tú quieras, amor. Lo que quieras. Ahora sí, llegó el momento de decir quién es el ganador del galán del año. Silencio. Señores, calma, por favor. Ya se los digo. El ganador del galán del año es... Por sus votos, que lo hicieron a través de la línea telefónica presionando numeral 1 o numeral 2, el ganador del galán del año es... ¡Lucas Duarte! Reciba sus flores. Muy bien, qué bonito encontrarlos juntos. No, yo no tengo nada que ver. Ay, no mientas, Diego, dile la verdad. Ay, mira, ella llegó solita, yo no la invité. Me parece. Sí, claro, me imagino. Usted nunca tiene nada que ver. Ay, pobre Castro, es muy inocente. Mamá, ¿por qué no te sientas? ¿No te da vergüenza? No, porque sabes que, mi reina, cuando lo pasas tan rico, no debes ponerte límites. Increíble. Oiga, no se vaya, por favor. Primero, me suelta. Y segundo, no me vuelva a poner un dedo encima. Eso, mija, así se habla. Tú siempre una dama. Oiga, pero un favorcito, llévese a su mamá, ¿no? Llévesela. Mi mamá es asunto suyo. Oiga, pero... Dice. Mire, señora, vea usted, siéntese aquí. Sí, mire. Pide un cafecito, ahorita vengo, ¿eh? No te vayas. Digo, no te vayas. Está bien, yo me quedo. Ya, tranquila. Qué guapo eres. Pues ojalá que todo salga bien y logres ser presidente de la empresa. Mira que te has esforzado mucho para eso. Bueno, yo estoy haciendo todo lo que puedo y más. Sí, pero no va a ser nada fácil. Te confieso que a veces se me están cruzando un poquito las intenciones, ¿eh? ¿Pero qué quieres decir? No te entiendo. Que hay otra mujer que me está interesando. Pero siempre has dicho que estás enamorado de Adriana. Sí, lo que pasa es que con tanto rechazo, pues uno termina mirando hacia otro lado. Pero no te preocupes que yo tengo que ser fuerte y no perder de vista el objetivo. Hijo, somos grandes. Nunca te prives de nada. No vale la pena. Adriana es una cosa. Esa mujer, otra. Vas a poder con las dos. Por algo eres mi hijo. Oye, vamos por las escaleras, que parece que esto se atoró. Vamos. Tantos años siguiéndolo y ahora es mi cuñado. Y es novio de Vale, parece. Tanto tiempo siendo sus fans, ahora son familia. ¡Lucas!
dame un minuto, dame un minuto. Bueno, atención. Por favor, el público presente, silencio, silencio. Silencio, vamos a despedir a Franco Villar por haber participado, felicitarlo. Oye, quedaste en segundo lugar, pero por poquito. Felicitaciones, a ver unas palabras. Bueno, quiero agradecer a mis fans. Gracias por votar por mí. Estoy seguro que el año que entra lo lograremos. Gracias. Y no felicitas a Lucas, el gran ganador de la noche. No. La verdad es que no. Bueno, siempre has sido un mal perdedor. No como tú todos estos años. Bueno, aplausos para Franco, por favor. Recibe su ramo. Y ahora sí, por Lucas, por favor. Llegó el momento para que pases al trono, a tu sillón. Bueno, gracias. Gracias, Vale. Vale, por favor, ven. Gracias. Bueno, yo quiero agradecerle a esta mujer que viene aquí en camino por el premio que acabo de ganar. Gracias a ella. Gracias. Gracias es todo a ella. Soy un hombre mejor. Este premio es todo tuyo, mi amor. Entre tanta gente tú a mí. Por favor, sí. Si eres tan amable, pasemos a la silla. Si son tan amables, ahí tienes tu premio. Por favor, pasa. Estás en tu silla. Muy bien. Disfruta tu premio, disfruta tu momento. ¿Tu premio, Lucas? Ahí está. Todo tuyo, Lucas Duarte, el ganador del Galán del Año. Puedes ser un rey, una reina. Bienvenidos, pasen. ¡Mire, qué bonito! ¡Ay, está muy bonito! Qué bueno les gustó. Habrías podido alquilar un salón en un hotel o algo, ¿no? ¿Qué? ¿No te gusta el café de Luisa? No, sí. Lo que pasa es que no quisiera incomodar a nadie al festejar, ¿no? Ah, en eso tienes razón. Tú me molestas a mí bastante. Tomás. Bueno, déjalo. Es un niño y se nota que no le caigo. Todos te queremos aquí. Todos. Gracias. Aunque se ve que Gabriel no tenía fe que yo iba a ganar. Bueno, Luquitas, habías perdido el premio 4 veces y la última vez contraté un hotel de lujo que en tu depresión no me pagaste. No. A ver, si era un tema de dinero, me habrías dicho. Yo lo hubiera solucionado. No, era un tema de sentido común. A ver, dile al sentido común que hable con la ley de Murphy. Bueno, Eloísa, muchas gracias por prestarnos tu café. Gracias. Ay, mana, por favor, no hay nada que agradecer, pero si tú sabes que este es mi sueño hecho realidad. Tenerlos todos aquí. Voy por Diego, falta Diego. Sí. Ay, yo voy por la champaña. Ay, qué rico. También. Yo voy por Qué lindo, ¿verdad? No tan lindo como tú. Gracias por todo lo que hiciste para ayudarme a ganar. No sé qué habría hecho sin ti. Bueno, y ahora cómo vamos. Cuando despierto veo tu foto en la pared. Ay, Agustín, gracias. Gracias por haber ido por mí al teatro. Teatro al que nunca debiste haber ido y mucho menos hacer lo que hiciste, Salma. Ay, lo sé, pero no me pude contener. No entiendo. Si ya habías armado todo ese escándalo, por lo menos hubieras hecho lo que ibas a hacer, dicho lo que ibas a decir. Ay, no me animé. Ante semejante ridículo, hubieras dicho la verdad, soltabas la bomba y adiós. Tienes razón, pero me di cuenta que lo quiero demasiado. Salma, ¿hasta cuándo te vas a aguantar tantos desplantes del galán del año? Pero no. Estás perdiendo tu tiempo. Tienes razón. Lucas no se merece que lo ame.
Y le voy a empezar a demostrar que conmigo no va a jugar más. Ya era hora. Lo que pasó esta noche es la gota que derramó mi vaso. Punto y se terminó. Yo te conozco y cuando estás así es porque tienes algo en mente. Sí, Agustín. Me cansé. Bueno, ya veremos cómo sigue todo, ¿no? Ahora mejor porque no pensamos en festejar. Donde sea, pero contigo, eso sí. Vale, me voy a dormir. ¿No quieres comer nada antes, mi amor? No, tengo mucho sueño. Ok, bueno, pero no felicitaste a Lucas. Ay, te felicito. Gracias. Yo sé que no te caigo muy bien, pero yo sí te quiero mucho a ti. Ay, sí, lo dudo. Está bien, me voy a dormir. Ok, chaparro. ¿Te ves cansado, chaparro? Sí, ¿sabes qué? Lucas no se merecía este premio. Menos después de lo que me contaste. Esas cosas pasan. No le des importancia, ¿ok? Sí, pero no estuvo bien. Ojalá un día vuelva Martincito. Ojalá vuelva. Ahora sí, ya estamos todos a festejar. Cuidado. Oye, Miguel, ¿para qué me llamaste? Que no te escuchaba con tanto griterío. Bueno, es que quería hablar algo contigo, pero bueno, este no es ni el lugar ni el momento. ¿Lo podemos dejar para mañana? Sí, claro. Sí, mejor. Mamá, no hay más champán. Busca, por favor. ¿De dónde vienes? ¿Te tengo que responder, papá? ¿Es obligatorio? Vives bajo mi techo, así que es normal que te pregunte, ¿no? Y también es normal que no tenga ganas de responderte, papá. Mi amor, tú eres lo más importante en mi vida. No, papá, no. Lo más importante para ti es Eloísa, a quien vas a traer a vivir a esta casa. Hija, no seas injusta. No, no soy injusta, papá. Soy realista. ¿Sabes una cosa? Cada vez estoy más convencida de irme. ¿Por qué, mi amor? ¿Te pasó algo? Nada nuevo, papá. Una desilusión más. Lo de siempre. Nunca debí haber regresado. Hola. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Cómo puede explotar un boiler así como así? No sé qué decirte. Tú sabes cuáles son los protocolos de seguridad de la empresa. Por suerte era de noche y no había nadie en el comedor, ¿eh? Eso pudo haber terminado en tragedia. Bueno, hay que revisar las normas de seguridad de la empresa. Esto no puede volver a pasar. En los años que he dirigido esta empresa, nunca ha pasado algo así. ¿Me estás insinuando algo, papá? No, hija, no lo tomes personal. Más bien hay que agradecer que no hubo víctimas que lamentar. Bueno, más que eso, quiero el nombre del responsable. Es que no sé si te va a gustar escucharlo. ¿Por? Porque ese es un área que está precisamente a cargo de Diego Castro. Llegó la champaña. Gracias. ¿Quieren? Claro que sí, gracias. Qué felicidad que hayas ganado. Todos tus fans sentimos que ganamos contigo. Bueno, así es. ¿Qué habría hecho sin ustedes? Sobre todo sin ti, Vale, gracias. Con permiso. ¿Quiere una? ¿Sabe qué? Estoy tomando cerveza, mejor no combinar. Ah, bueno. Oiga, pero usted tiene mucho que ver en la carrera de Lucas, ¿no? Es su representante. Sí, pero no solo eso, también soy su amigo. Se nota que lo representa muy bien. Hace muy bien su trabajo. Sí, hay muchas felicidades. ¿Puedo? Sí, claro, claro. Qué amable, gracias, gracias. Sí, muchas felicidades. Oye, pues bailamos, ¿o qué? ¿Sí? Órale. Uy. Vamos. Ah, espérate. Estoy bien contenta, oye. Sí. Como que me gustaría festejar tú y yo como solos. ¿Cómo me estás diciendo que...? Ah, sí, si no eres tan tonto. Bueno, pues ya ganaste tu premio. Sí, estoy feliz. Y yo también. Pero creo que para nosotros llegó el final. No entiendo. Sí, Lucas. No quiero seguir fingiendo que soy tu novia. Vale. Entonces, no finjas. Vuelve a ser mi novia.